Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 22 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos nuestro primer café de este lunes 28 de abril. Que lo vamos a compartir como todos los lunes con Ernesto Tone, Luis Larraín, Patricio Zapata. Y también nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, que dice hoy el territorio, las personas y sus desplazamientos, las etnias y sus rutas. ¿Cómo enfrentar la modernización de las ciudades? La diversidad urbana y sus espacios, lo que aborda Poblaciones en Movimiento, libro que se presenta mañana, en el que participa Juan Carlos Schewitz, director de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, yo no sé si habrá cambiado el mundo para Wander. No. Se salvó, no sé qué, la liguilla, no sé qué, salvó con un empate, algo así. Terminó con gran dignidad en un lugar de la tabla. Bien, jugó un buen partido con Antofagasta. Bien. Qué importante. Tendremos que mejorar mucho más. Importante la dignidad. Sí, es muy importante para la ciudad, sobre todo. Yo creo que un equipo ciudad. Para la Católica no hay cambios de mundo, porque o gana o empata, ahí siempre segundeando, ¿no? Bueno, no es la situación ideal, sobre todo después de ser segundo por tercera vez consecutiva, hay que decirlo. No, pero hay una coherencia. Es mejor, por ejemplo, que ser 12º, ¿no? Claro. que es uno de nuestros tradicionales rivales. Otro de los rivales salió primero y hay que felicitarlo que salió primero. Pero claro, uno en esto del fútbol, el lunes de un futbolero es siempre un día especial, porque uno tiene que aceptar las tallas, digamos, si es que no le fue bien, y echar las tallas. Yo acepto tallas de colocolinos, digamos, y acepto tallas de todos los equipos que estén top 10 en el campeonato. O sea, que dentro de 16 equipos, al menos hayan quedado entre los 10. No, sí. Ya. Oye, ahora, el segundo puesto es un buen puesto. Sí, por supuesto. Segundo. Consistentemente segundo. Y la Unión Española, que se da el lujo de jugar con los cabros chicos, y pierde, pero no le importa porque la Unión Española está en otra, tapa cosas grandes. El miércoles ya jugando para la Libertadores. Allá empataron 0-0 en Argentina. Y escuchaba yo al aire libre una discusión si eso era un buen resultado o no, venirse acá de local después de un empate allá como visita. ¿Qué opina, señor Zapata? Es bueno. ¿Es bueno? El optimismo de Patricio Zapata. Sí. No, estuvo bien el partido. No fue un equipo que fue a defenderse. Y viendo el partido, yo creo que hay todas las posibilidades de ganar este miércoles. Ya. Estoy muy contento y entusiasmado. Sí. Oiga, ahora el equipo argentino, no digamos que que eso no es River, ¿viste? No es River, ni es Boca, querido, ni es Racing, no. ¿Cómo era que se llamaba? Arsenal de Sarandí. Arsenal de Sarandí. Con razón, yo pensé en algún momento que era uruguayo por Sarandí. Claro, ¿no? No, pero o sea, a nadie le regalan las entradas para la Copa Libertadores. Claro. ¿Qué tal? Oye, estamos bien. Puede que no sea era el mejor equipo. Era el comentario de Cecilia. Sí. Los que están ahí tienen algo que una amiga me dice otro día, pero ¿por qué todos los lunes tenés que hablar de fútbol? Bueno, digo, porque tú no sabes lo que es enfrentarse a 3 futboleros. El día lunes es la conversación obligada en todos los cafés, en todas las oficinas cuando se encuentran los hombres, ¿o no? En el colegio. Sí. Así que por eso nosotros... Es un programa de la vida misma. Claro, la vida misma. Además, Cecilia, estamos entrando allá a 45 días de un momento en que el tema va a ser más transversal todavía. Por lo del Mundial. Claro. Oye, a propósito del Mundial, me llama la atención lo de Vidal, que tiene una lesión. Y me llama la atención lo que dijo el director técnico del equipo donde juega Vidal allá en Europa. Juventus. El Juventus. El italiano se anduvo molestando y dice
algo que escuché hace un ratito ahí en el diario Cooperativa. Bueno, la cuestión es que se enojó, dijo, como diciendo, ¿qué tanto preocupación en Chile con evitar el problema nuestro? Nosotros le pagamos, nosotros lo cuidamos, y si hay alguien que tiene preocupado somos nosotros. Antonio Conte. Conte. Sí. Feo sonó eso. Nosotros le pagamos, nosotros lo cuidamos, así que ¿saben qué más? Ustedes no tienen nada que andar alaraqueando. Y la sospecha, según escuché, es que como ellos le pagan, el poder del dinero, ¿viste? Lo pueden estar apurando. Ya. Haciéndolo jugar es que para la está preocupado para la Juventus es muy importante Vidal. No sé si te han visto los partidos de la Juventus. Sí, claro. Es un jugador sin ningún chauvinismo, un jugador muy importante para ese equipo. Así que la selección chilena podría no contar con Vidal. Sería muy grave. No, yo creo que va a contar. No nos pongamos pesimistas. Bueno, los que pueden estar pesimistas son es el gobierno, es la nueva mayoría o no con esto del binominal. Aquí estamos con un experto, el señor Patricio Zapata, uno de los creadores, de los ideólogos del binominal, así que a él hay que... Le dicen el arquitecto del binominal. El arquitecto del binominal. Así se corre por las calles de Santiago y de en Chile. dupla con el mítico Pepe Out, que es el otro que ha hecho como Oiga, a esta altura como primero, 45 propuestas, digamos. Primero una reflexión política. Dijo Melero, creo que fue, que dijo que esto habían tirado este proyecto para un poco tapar la discusión de la reforma tributaria y que se ocupen más del binominal. Fue Patricio Melero. A mí fíjate que antes de escuchar a Patricio Melero también me bajó una sospecha parecida. A ver, desde el punto de vista de la eficacia de un gobierno, la eficacia de la labor legislativa de un gobierno, yo creo que es al menos dudoso que en medio de la tramitación de un proyecto tan complejo como es el de la reforma tributaria, lo óptimo haya sido lanzar otro proyecto que también es complejo, que también es muy emblemático, digamos, o sea, representa el cambio del sistema electoral, que es una cuestión de la que se ha venido conversando muchísimas veces, digamos. ¿Cuántos días llevamos de gobierno? Entonces, yo saco la cuenta, siga. El tema es, la pregunta es, políticamente, más allá de la cuestión técnica que la podemos discutir después, políticamente, ¿por qué el gobierno y el ministro Peñalillo presentan este proyecto ahora? Y yo creo que es plausible, esto es imposible porque uno está tratando de jugar intenciones de otro, digamos, pero es plausible la teoría de que la discusión sobre la reforma tributaria se había complicado un poquito en el sentido de que había cosas que estaban siendo evidentes, por ejemplo, que la afirmación de la presidenta Bachelet de que esto afectaba solamente al 1% más rico de la población, estaba quedando desmentida por los hechos, por los múltiples cálculos hechos en todas partes respecto a cómo cada uno de los impuestos que está propuesto en la reforma tributaria va afectando a distintos grupos, etcétera. Como se estaba esa discusión, digamos, a mi juicio, tecnificando más de lo que el gobierno quería, no era mala idea tirar un proyecto que vuelva como a las raíces de el terreno donde el gobierno se siente cómodo, que son los grandes ejes de discusión que había en el último tiempo, y uno de ellos obviamente es el cambio del sistema binominal. El sistema binominal se ha convertido en uno de los grandes chivos expiatorios, diría yo, digamos, de la política chilena, en que se le atribuyen propiedades increíbles, digamos, y bueno, y después podemos entrar en la discusión con Patricio, pero uno ve el cambio y ve que en algunos temas como proporcionalidad, por ejemplo, y representatividad, no hay cambios tan fundamentales respecto al esquema anterior. Entonces, digo, a lo mejor lo que quiso hacer el gobierno es decir, mire, yo voy a jugar en esta otra cancha mejor, en que me siento súper seguro, en que yo sé que tengo una mayoría importante, en vez de seguir discutiendo esta reforma que más bien la voy a tratar de pasar apuradita. A ver, llevamos unos 50 días de gobierno, en 100 días hay que mandar medidas. ¿Podría ser esa otra la razón? Y que esta no estaba entre las 50. Ah, ok. No está entre las 50. No. Sí. Oye, no. Por eso que yo digo, a uno le entra... Por favor, Pato. No. Patricio Zapata, el arquitecto. No. Mira, la
la teoría de Luis, yo la entiendo mirada desde afuera. Yo lo que te puedo decir, y le puedo decir a la directora cooperativa, es que cuando este gobierno llevaba como una semana, un espacio de conversación para ver cuánto se podía avanzar, porque había un hecho nuevo reciente importante. El 14 de febrero se promulgó la reforma que eliminó el número 120 de la Constitución, que había sido un obstáculo, yo diría, definitivo para avanzar hacia un Congreso más representativo, más proporcional. Y lo que fue pasando antes que se presentara el proyecto de reforma tributaria, antes que la discusión asumiera lo que Luis llama un cariz determinado en un sentido, mucho antes de eso se fue produciendo una convergencia, primero técnica, y ahí el papel de Pepe Out es clave por el conocimiento que él tiene del tema. También lo puedo decir porque ha salido en la prensa, Marcelo Chilling también, y yo. Luego, yo diría, 2 días antes que se lanzara el proyecto de reforma tributaria, hubo una reunión política con el ministro del Interior y se llegó a la conclusión de que postergar la discusión del sistema electoral para el próximo año, por ejemplo, porque siempre van a haber razones de densidad de la agenda, porque ahora tenemos la reforma tributaria, pero después en el segundo semestre vamos a tener el tema de educación, que va a ser muy intenso. Postergar el problema del binominal para el próximo año era arriesgar seriamente su viabilidad. Mientras más lejos estábamos de la próxima elección parlamentaria, mientras más distantes estaban los protagonistas de este debate, que son los parlamentarios, de la próxima elección, mayores eran las posibilidades que el tema se viera con cierto desapego, con un poco de desapego y un poquito de velo de ignorancia respecto a cómo los afecta a ellos. Entonces, yo te diría, Luis, y es cosa de revisar la cronología de las conversaciones, de las minutas, de los documentos. Nosotros teníamos muy avanzado esto al momento en que se presenta el proyecto de reforma tributaria. En 1 o 2 semanas, la presentación del proyecto fue que circulando los manuscritos y los borradores, existía la idea de que esto pudiera filtrarse, y entonces la discusión empezara no con la propuesta definitiva, afinada, sino que la discusión empezara con borradores. Y yo diría que la precaución, la cautela de que esto no se empezara a discutir con borradores, hizo que se adelantara esto, yo te diría, 2 semanas respecto al plan original. Entonces, de verdad te digo, esto no fue para tapar otra cosa, esto es un tema en sí mismo que tiene un valor. Las conversaciones mostraban un nivel de acuerdo bien notable, no solamente de la nueva mayoría. Aquí lo interesante es que hay sectores de derecha que están muy entusiasmados con esta oportunidad de cambiar el sistema electoral. La gente de Amplitud, por ejemplo, ve aquí una oportunidad para mostrar además un poco en qué consiste esta apertura, esta diferencia. Y yo agrego que Renovación Nacional, una vez que hayan hecho sus naturales reclamos, yo creo que Renovación Nacional se va a sumar. Así como ellos votaron por eliminar el número 120 y estuvieron de acuerdo el año pasado por tener un sistema proporcional moderado, yo creo que ellos se van a sumar. Y la única duda que tengo es si la UDI va a seguir enclaustrada, va a seguir aislada, como pasó con el voto de los chilenos en el extranjero, o la UDI finalmente también se va a sumar. Esa es mi única duda. Yo a esta altura soy súper optimista. Vamos a tener un sistema electoral que va a permitir un Congreso más prestigiado, un Congreso más representativo, un mejor Congreso. Eso vale mucho, eso lo necesitamos. Y mi única duda es si la UDI va a seguir mirándose el ombligo o va a sumarse a este debate. Esa es mi única duda, pero la derecha, yo creo que una parte importante de la derecha va a votar a favor. Ese es el titular de fondo. ¿Tú crees que van a votar a favor? Sí, Pues si hay puras declaraciones no, pero si que no. Ya hicieron el esfuerzo más importante. Si aquí hay que ver las cosas que se hicieron. El año pasado, Renovación Nacional votó a favor de suprimir el número 120. El año pasado presentaron un proyecto... Acabo de escuchar a Alberto Espina diciendo de que no es necesario, que le demuestren por qué es ellos necesario habían aumentar. aprobado un proyecto con 144 y no con 155. O sea, hay una diferencia en los márgenes.
Sí, pues. Oye, mira, yo creo que yo no soy partidario de las teorías conspirativas. ¿Ah? Yo creo que cuando en política empiezan las teorías conspirativas, que esto se hace para tapar eso y se suponen intenciones, yo creo que este es un gobierno que está realizando sus reformas, las reformas que prometió. Y las reformas que prometió, naturalmente, las reformas fundamentales, se realizan cuando el gobierno tiene la mayor energía, que es en los primeros meses del gobierno, es cuando se acumula una mayor energía, una mayor capacidad de cambio. Y yo creo que la reforma tributaria está caminando bien. No hay una crisis en la discusión de la reforma tributaria. La reforma tributaria está funcionando bien, hay opiniones en contra. Cecilia mostraba lo que decía Ninat en la mañana. Es que ha generado muchísimos comentarios en la entrevista de el ex ministro de Hacienda diciendo este nuevo ministerio de Hacienda es una pared y veo en las críticas de los gremios una gritería desordenada y es muy duro en sus términos. De hecho, hoy hay reacciones al respecto y como que le está dando la razón a la oposición. Pero dejemos a Ninat que tenga su opinión. Pero es que no es baladí la opinión de Aninat. No es baladí la opinión de Aninat, pero no es baladó tampoco. O sea, no es tampoco una opinión que vaya a cambiar las cosas. Es una opinión de una persona que jugó un papel que hoy día ya está más retirado de las canchas. No le demos a Aninat un protagonismo desaforado. Fue ministro de Hacienda durante 4 años. Fue ministro de Hacienda. No, sí, claro. Todos fuimos, pues. Sí, en eso. Por eso digo yo, no le demos un rol a Ninat, que es un rol que no tiene hoy día en la discusión política, en el peso político, etcétera. Entonces, yo creo que es bueno, además, que hayan esas opiniones, Cecilia. Si las cosas tienen que discutirse, si estamos en democracia. Después esto va a pasar al Senado y en el Senado van a haber discusiones también y naturalmente después se tendrá que votar y se va a votar la reforma tributaria. Puede haber algunos cambios que no desnaturalicen su objetivo y eso va a ser. Y la reforma política a mí me parece muy importante y hasta ahora, mira, yo lo que veo como consideración, veamos, porque también se señala, fíjate que la crítica que aparece, todo el mundo está de acuerdo que tiene que cambiar el sistema binominal, etcétera. Cuando dice esta propuesta es mala, Espina está en el juego de la discusión, del debate, ¿no? Naturalmente. Pero fíjate que se dicen dos cosas. Lo que más se dice es que puede haber un mayor gasto de la política. Sí. Y entonces yo quisiera decir ahí una cosa que me parece importante. Los sistemas democráticos necesitan gastar en democracia. Pero el ministro del Interior anoche en Tolerancia Cero, ante ese tema, si va a generar más gasto para el Estado, esta reforma al binominal, fue categórico, diciendo esta reforma es ni un peso más para el Estado. Eso yo lo quiero discutir. Ese problema del Congreso, ¿cómo va a reasignar? Eso significaría Luis Larraín. Significaría dos cosas. Uno, que los actuales parlamentarios tendrían que bajarse la renta, ¿eh? Porque y lo otro que significaría, que es más preocupante, es que hemos tenido durante todos estos años parlamentarios sobrepagados, que no teníamos por qué pagarles lo que había que pagarles. Yo vi un cálculo simple que dice que nos hemos gastado entonces de más 400 y tantos millones de dólares sobrepagándole a los parlamentarios cuando podríamos haberlo pagado menos. Porque si dicen que la plata está y que se puede redistribuir para estos nuevos, entonces quiere decir que está sobrando la plata y que le estaban pagando de más a los parlamentarios. Entonces, a mí me parece que hacer un argumento en que se aumenta en una proporción importante el número de parlamentarios para decir que eso no va a gastar más, no es serio. Y lo digo el ministro del Interior anoche fue muy categórico y me llamó la atención la frase que insistió 3 veces en eso. El primer día la reforma puede ser así, pero ¿cuál es la dinámica que aquí se crea? Es decir, Patricio, los parlamentarios se van a quedar con esas remuneraciones de aquí a 15 años en adelante. No, pues. Entonces yo creo que en esta cuestión es que yo coincido en otra cosa con Ernesto. Yo coincido que es un tema que es perfectamente discutible, que no inhabilita una reforma el que cueste más.
es un tema discutible, pero no digamos que no va a costar más, porque Porque va a costar más. es que es muy impopular decir que va a costar más. Exactamente, ese es el problema, es que uno cuando tiene que estar dispuesto a veces, por sostener una posición que es seria, a ser impopular. Y una de las cosas impopulares de esta reforma es que aumenta el gasto. Y eso Sí. es indudable. Pero fíjate, yo quiero ser en esto, y yo sé que esta opinión que voy a dar no puede ser bienvenida entre los parlamentarios. Yo no tengo ningún problema, no me quita el sueño, Luis, que se baje el salario de los parlamentarios. Cuando hablamos de que la democracia requiere costo, una cosa son los costos de la política, es decir, de la calidad de la política, y otros son los salarios. Los salarios a mí me parece que tienen que tener lo siguiente: tienen que tener dignidad, tienen que tener decoro y tienen que tener serenidad para quien ejerce la función. Ahora, eso no significa que tengan que ser salarios glamorosos. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que los salarios están un poquito subidos. A ver, Patricio Y yo no Zapata. tendría ningún problema en que hubiera un ajuste hacia abajo. No tendría problema en que hubiera un ajuste hacia abajo, pero que respetara estas tres cosas: dignidad, decoro y tranquilidad para ejercer la función. ¿Cómo se van a reasignar cuál es la propuesta? Porque el ministro del Interior decía, costo cero es un problema. El Congreso verá cómo de aquí al 2018 tienen 3 años, casi 4 años para irse acostumbrando a esto. Verán cómo reasignan los gastos, pero para el Estado será costo cero. A ver, Patricio. Mira, para que vean lo mateo que soy, yo el viernes me fui a dar una vuelta al Congreso a conversar con la gente que maneja las asignaciones, porque yo no tengo un manejo, digámoslo así, de detalle. Y yo tenía la misma duda, porque en el fondo lo que el gobierno ha dicho es, aquí va a haber un gasto nuevo, el año 2018, en marzo. Evidentemente a estos parlamentarios hay que pagarle, y no con papeles de Monopoly, digamos, ni con Bitcoin. Así que es un gasto nuevo. Ahora, que haya un gasto nuevo no significa necesariamente de que tú tengas que aumentar el presupuesto, porque tú puedes hacer una reasignación. El que haya una reasignación, Luis, no significa necesariamente que lo que tú pones ahora en una segunda o tercera prioridad era inútil. O sea, las cosas no son blanco o negro. Tú puedes decir, a nosotros como Congreso nos parece tan importante nuestra legitimidad de cara al país, nos parece tan importante ser más representativos, que estamos dispuestos a poner en un segundo plano una inversión en un edificio nuevo para la Biblioteca del Congreso en Santiago. Nos parece tan importante tener un Congreso donde haya más mujeres, donde haya más jóvenes, que vamos a poner en un segundo plano los gastos que significa tener 2 sedes, una en Valparaíso y una en Santiago. Entonces, yo creo que la verdad de las cosas es que el Congreso Nacional, que es un poder autónomo del Estado, tiene ahora 4 años para decidir cuáles son sus prioridades. Y si decide que es una prioridad ser más representativo, y por lo tanto coloca en un segundo lugar y posterga o suspende otros gastos, no significa que esos gastos eran inútiles o que había una especie de despilfarro. Ahora, yo creo que ningún gobierno puede comprometerse ad infinitum de que nunca va a subir el presupuesto del Congreso. Eso no es así. Fíjate que el Senado de la República funciona con un presupuesto para 50 senadores. Yo me enteré eso el viernes. Claro. Yo el viernes pregunté. No se bajó yo pregunté, el viernes pregunté yo, ¿qué pasó el año 2005 cuando eliminamos los designados? Ojo, la derecha defendió, no la derecha, la UDI defendió a brazo partido a los 9 designados y no le importaba pagarle sueldo a 9 personas que no habían sido elegidas, pero ahora le da urticaria pagarle sueldo a gente elegida por el pueblo. ¿Qué pasó con la plata de esos 10 senadores que habían? Se conservó el presupuesto, pero no se han despilfarrado. Se han organizado una serie de actividades en que se ha invitado, por ejemplo, este Congreso del Futuro, es una actividad valiosísima del Senado de la República, tremendamente importante. Entonces, yo te digo, la cosa no va por ahí. Yo lamento que dediquemos tanto tiempo a discutir esto y no discutamos primero cuánto vale para el país esto. Porque ese es el orden correcto. Primero uno se pregunta cuánto vale esto y después dice cuánto cuesta. Así lo hicimos con la reforma procesal penal. ¿Cuánto vale para Chile tener un sistema de justicia más eficiente, más moderno? Es importante. Y eso cuesta mucho. Yo creo que es una discusión válida. Luis Larraín. Yo no quiero a priori descartar de que, dada la importancia que puede tener esta reforma, sea necesario gastar más plata. Lo que no quiero es que nos engañemos nosotros mismos.
un órgano que es el único que tiene la facultad de fijarse sus propias remuneraciones. Nadie más en este país, y es una cosa muy excepcional, y hay que entender que es excepcional, porque son el poder legislativo. ¿Sabes que no se fija sus propias remuneraciones. Tiene algunos mecanismos que ellos han ideado y que me parecen bien, para que haya ciertos elementos objetivos para fijarlo, que son los mismos que tiene, por ejemplo, el Banco Central, en que hay comisiones, digamos, externas, donde hay exparlamentarios, etcétera, que finalmente ellos dan ciertos criterios. Pero, en definitiva, ellos hacen una ley que fija el monto de sus remuneraciones. Una cosa bastante excepcional. Perdona, Luis, yo sé que, pero piensa que estuviéramos hablando de lo que tú has trabajado mucho y escucharas una cosa imprecisa. La remuneración del parlamentario está fijada en la Constitución y es el equivalente al sueldo de un ministro. Y los sueldos de los ministros los fija el Ejecutivo en la ley de presupuesto. Lo que tú estás hablando... Que aprueba el Parlamento. No, lo que tú estás hablando son las asignaciones. Las asignaciones pasan por ese Consejo. Y esos son recursos para que puedan cumplir su función. Pero tú dijiste, la fija el Ejecutivo en la ley de presupuesto. Perdón, eso no es estrictamente correcto. La ley de presupuesto la aprueba el Congreso. ¿Y cuál es el poder que tiene el presidente de la República en materia de gasto en Chile? Bueno, pero el monopolio que tiene para decir cuánto es. Lo que yo te estoy ¿Puede aumentarlo el Congreso? ¿Tú sabes si el Congreso puede aumentar un ingreso presupuestario? No, pero sí no puede. Pero sí puede rechazar. Puede bajarlo. Pero entonces, sí puede rechazar una disminución. Creo que hay un error tuyo cuando dices, y en honor a los parlamentarios, creo que una injusticia decirle al país de que ellos se fijan su sueldo porque no es cierto. No, pero ellos pueden rechazar una ley que está cambiando sus remuneraciones, de manera que ellos tienen ese poder. Pero espérate, yo no voy contra los parlamentarios. Si lo que yo tengo, yo digo lo siguiente: los procesos tienen una dinámica. Yo creo que es altamente irreal, que es altamente ingenuo pensar que en la dinámica que tienen estos procesos, en una dinámica, digamos, de 10 años, se va a mantener una promesa que a mi juicio es demagógica y populista, que es la que está haciendo el ministro del Interior, de decir el gasto no va a subir. Porque nadie voluntariamente va a estar dispuesto durante ese tiempo a rebajarse los sueldos. Entonces lo que va a pasar es que probablemente se puede aprobar la reforma con una determinación de ese tipo, y en el tiempo lo que va a ir pasando es que van a ir aumentando las asignaciones, etcétera, hasta llegar a valores similares a los que tienen hoy día. Eso es lo que yo creo que va a suceder. El homus porque economicus. esa es la dinámica de este tipo de procesos. Sí, Ernesto, va. ¿Me permite? Mira, yo tengo una opinión que quizás tenga un aspecto, pero no quiero que me la señalen como populista, porque es muy fácil señalarlo como populista. Yo tengo la opinión de que los sueldos en Chile de los cargos dirigentes, que eran muy bajos, después hubo que hacer una reforma para que fueran más altos, se han ido un poquito arriba a mi juicio. O sea que yo creo que hay espacio para que esos sueldos sean más bajos. Y no me refiero solamente a los parlamentarios. Hubo una cierta inflación en el gobierno pasado con respecto a los salarios de los asesores, etcétera. Por lo tanto, perdóname, Cecilia, yo creo que no es populista señalar que haya una cierta consideración de los sueldos de la alta dirigencia pública, ya sea de los elegidos como también de la gente nombrada, para que las cifras calcen y no necesariamente la política se vaya por el camino de lomos económicos. Se puede ir también por el camino del lomos solidario, se puede ir por el camino de lomos de servicio, porque si el costo, porque a veces se hacen comparaciones mecánicas también con lo que pasa en el privado. Yo no creo que esas comparaciones mecánicas con el privado deban hacerse. Yo creo que hay un plus cuando tú eres servidor público que no es monetario, sino la palabra servicio pierde toda fuerza. Vamos a ir a comerciales. Dos cosas me gustaría que ustedes pudieran aclarar, porque esta es la gracia de este programa. Por ejemplo, nos llega a través de Twitter la opinión de un joven, Daniel, que dice: al aumentar el número de parlamentarios es obvio que se gastará más si los parlamentarios se suben el sueldo cuando quieren.
Eso es algo... Desconocimiento. Bueno, pero eso es algo que está en todas las reuniones sociales que tuve el fin de semana, lo más comentado es eso. Sí. Es decir, pero ¿para qué queremos más esos vagos claro, que ganan plata, claro. que no hacen nada? En fin, como este espacio tiene ese objetivo principal de cómo funcionan las instituciones, con argumento a favor, en contra. Y otra cosa, a la vuelta comercial, es el informe de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín. Estaba leyendo aquí en reportaje del Mercurio, empieza así: el ingreso de Marisela Santibáñez al Congreso. Ese es el cambio más significativo que habría ocurrido si en las elecciones de diputados del 2013 hubiera estado vigente el sistema proporcional que esta semana firmó la presidenta Michelle Bachelet. Sí, esa es la bajada que hace, el diario El Mercurio sobre nuestro informe. Claro. Eso lo dice nuestro informe, pero no necesariamente es la por eso conclusión más dije, importante. lo la que conclusión leí, más importante, yo te diría yo, a la vuelta comercial. A la vuelta comercial, y yo solo estaba anunciando lo que vamos a hacer. Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. También nos acompaña GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Seguimos en el primer café y nos acompaña GAES, el líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y también nos acompaña Nivea Invisible Black and White, protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Seguimos en el primer café con Luis Larraín, con Patricio Zapata, con Ernesto Tone, y estamos en plena discusión sobre el binominal respecto a esta duda de un auditor que los Patricio, que los parlamentarios se suben los salarios cuando ellos quieren. No, yo traté de decir recién que desde el año 80 la renta de los parlamentarios está pegada al sueldo de los ministros de Estado, y eso está en la Constitución política. Por eso que Giorgio Jackson y Gabriel Boric, en su propuesta de cambio de esa remuneración, proponen cambiar la Constitución. No es cierto que los parlamentarios se fijan su propio sueldo. Lo que sí es cierto es que ellos tienen que decir sobre sus asignaciones, y hasta hace algunos años atrás esas asignaciones se prestaban para una serie de enjuagues que fueron objeto de denuncia y de condena. Las asignaciones tienen que ver con el ejercicio de la función parlamentaria. Es la posibilidad de tener una sede en su territorio, tener secretaria, poder tener asesoría y poder pagar por asesoría, tener peajes para ir a su circunscripción o su distrito. Evidentemente, eso también tiene que estar regulado, y hoy día existe un consejo de asignaciones. Hoy día, por ejemplo, los parlamentarios no son ellos los que contratan el arriendo del local, no son ellos los que contratan o firman el contrato para las asesorías, lo hace el propio Congreso Nacional. Y como recordábamos mientras estábamos esperando, digamos, que volviera el programa, este es un problema que está preocupando a todos los parlamentos del mundo. Los ciudadanos legítimamente quieren ver austeridad y probidad, y transparencia. Absolutamente. Entonces, todo eso es bienvenido. Yo pido a los auditores, en todo caso, que antes de saltar a la cosa un poquito populista, se informen, estudien, analicen, y eso les va a dar a su crítica más peso. Ahora, a propósito de su otra opinión, por desprestigio de la política ante la reforma del binominal, se termina hablando del mayor gasto y no de la calidad de la democracia, dice otro auditor. Claro, usted está... Claro, yo quisiera ahora, Cecilia, tú eso existe. Tú habías querías que habláramos más del tema de fondo. Claro, exactamente. A propósito de este interesante informe de Libertad y Desarrollo. Brevemente lo que contiene ese informe. Mira, el informe es una primera reacción que todo el mundo hace, que es simular con los datos de las votaciones anteriores, qué es lo que pasaría con el nuevo sistema y cómo cambia respecto a lo que pasó. Esa es una simulación que es muy típica, que técnicamente parecía la que sea a los ejercicios que se hacen para ver qué pasa con una reforma tributaria, por ejemplo. Y que tiene el mismo problema, que es que no puede asumir los cambios en comportamiento que el nuevo sistema induce en los votantes. Entonces lo que tiene que hacer es que supone que se comportan como antes. Se comportaban. Claro, pero es la única forma que uno tiene de medir, de hacer algún tipo de medición. Entonces,
aquí se hizo una medición en Libertad de Desarrollo que trató de ver cuál es la desproporcionalidad de este sistema. ¿Qué es lo que es la desproporcionalidad técnicamente? Es la diferencia entre el porcentaje de votos que saca un partido o una coalición y el porcentaje de representantes que elige. Entonces, el sistema actual, una de las críticas que se le hace es que sobre representa a los bloques mayoritarios. Se ha dicho además falsamente que sobre representa a la derecha. Nosotros hemos hecho estudios que dicen que entre la derecha y la concertación han salido favorecidos igual número de veces en uno y otras veces en otro. Ahora, nosotros hicimos el ejercicio con estas limitaciones que yo les mencionaba antes y resulta que el nuevo sistema que dio don Pato, que nos explicará acá, es igual de desproporcional que el sistema que tenemos hoy día rigiendo. O sea, salen igualmente favorecidas las coaliciones que salen favorecidas hoy día con el sistema proporcional y no hay un muy marginal que no vale la pena, o sea, lo menciono porque lo hice, porque salieron los números en favor de la nueva mayoría, pero es demasiado marginal. O sea, igual los bloques, digamos, siguen igual de favorecidos. O sea, entonces, no vale la pena hacerlo. O sea, no sé si no vale la pena. Yo lo que estoy diciendo, es que una de las grandes críticas que se le hace al sistema binominal, que es que sobre representa a dos bloques y todo lo demás, etcétera, no está siendo corregido de acuerdo a esta simulación por este proyecto. Puede haber otros efectos del cambio del sistema binominal que los podemos discutir después. Patricio, tú enviaste incluso una carta respondiendo a este informe. A ver, ¿qué es lo que de libertad y desarrollo? No, en el terreno de las ciencias sociales existe esta dificultad, ¿no es cierto? Y uno recurre a estas simulaciones y pueden ser útiles. Y tanto el trabajo de Libertad y Desarrollo como lo que publicó Andrés Tagle, que es un asesor electoral cercano a la UDI el viernes, hacen el ejercicio de aplicar lo que se está proponiendo retrospectivamente a las elecciones del pasado. Yo destaco en lo positivo de ese ejercicio de simulación que queda bastante claro que el distritaje que se ha propuesto no fue hecho con un ánimo de perjudicar a un sector político o de favorecer a otro sector político. O sea, si algo se despejó, yo no tuve ni el tiempo ni tengo las destrezas computacionales como para correr esas simulaciones. O sea, me supera absolutamente la posibilidad de hacerlo. Pero te aseguro que tu socio las hizo. Bueno, yo no las hice y te puedo decir que me alegré mucho que Libertad y Desarrollo y Andrés Tagle me confirmaran la imparcialidad del distritaje. Eso nace y resulta del ejercicio que ustedes hicieron. Este no fue un ejercicio de lo que se llama gerrymandering, es decir, hacer a los distritos a mi pinta para liquidarme. Con un par de distritos por ahí. O sea, el resultado de ustedes habla de que la derecha queda perfectamente representada. Perfectamente. Hubo algunos distritos que lo acomodaron. Y otros al revés, para que sacaran algunos parlamentarios. No, quédate con tu informe, que tu informe habla de que los porcentajes son los mismos. Claro, el distrito 23, que es Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Pero ¿cuál es el punto que yo creo que es un error grave? Y es cierto que en el informe de Libertad de Desarrollo se asume como una prevención inicial, lo acaba de recordar Luis. Pero ¿sabe lo que pasa? No es un detallito. Es lo suficientemente importante como para que ustedes debieran haber evitado llegar a conclusiones tan categóricas o permitir que el diario extraiga del informe de ustedes conclusiones tan importantes. Porque el titular es: Libertad de Desarrollo cuestiona mayor representatividad de nueva fórmula electoral. Yo no sé si estaba textualmente en el informe de ustedes, pero ¿sabes qué? Es una de nuestras conclusiones. Es que ¿sabes lo que pasa? Eso que tú mencionaste al pasar es demasiado importante. En el fondo, para que los auditores entiendan, las elecciones del pasado se hicieron bajo ciertas reglas. Si uno asume que las personas son actores racionales, las personas, los partidos, los candidatos, los pactos y los electores se comportaron en el 90, el 97, el 2005, el 2009, de acuerdo con las reglas que entonces existían. Entonces, los resultados de entonces, en que la votación se agrupa en dos grandes bloques, son los resultados que se logran de aplicar esas reglas. Y ahora viene un estudio, 10 años después, toma esos resultados como si hubieran caído del cielo, como si fueran materia prima pura, y los usa para un nuevo sistema que genera otros incentivos. Y concluyen, tarán, tarán, es igualmente proporcional. Y digo una cosa, Luis, son las desde el punto, sociales. No, las ciencias sociales. Perdona, en la esta reforma materia tributaria, déjame hacer el No, paralelo. déjame terminar. La reforma tributaria hace un informe de cuánto va a recaudar. Luis, sí. Y el informe que hace el informe financiero que hace el gobierno, el ministro de Hacienda,
cae exactamente en el mismo problema. Luis, si tú que fueras... supone que la gente se va a comportar igual con las nuevas reglas respecto a cómo se comportaba antes. Y resulta entonces que yo tendría que invalidar los informes financieros de la reforma tributaria porque diría, se equivocó el señor administración. Esa es la única herramienta que tienen las ciencias sociales para simular. No es la única. Porque ¿sabes lo que tú podrías haber hecho? Tú podrías haber ido a un congreso de ciencia política y haber preguntado a cualquier cientista político mínimamente preparado cuál es el resultado empírico en el planeta. Yo tengo un estudio de 681 elecciones en los últimos 60 años. Y la conclusión es la que, por lo demás, un cabro de 15 años que sabe algo de aritmética podría concluir. Es más fácil elegir a un diputado para una fuerza del 15% cuando se eligen 6 que cuando se eligen 2. Eso es lo que te dice el sentido común, la lógica y la aritmética. Y eso es lo que dice la ciencia política. Desde Duverger, es como que tú estuvieras aquí haciendo una afirmación que negara el conocimiento de todos los economistas del planeta. Un sistema en que se eligen 5 o 6 diputados es un sistema más amigable con las fuerzas minoritarias. Eso es así y genera el incentivo para que fuerzas políticas que con el binominal a veces ni siquiera se presentan o tratan de pactar a la fuerza, porque imagínate el costo que significa una campaña cuando tú sabes de antemano que vas a quedar fuera. Entonces, yo les pido por favor, si van a defender el binominal, no me lo defiendan diciendo que es igual de proporcional que el proporcional, porque eso realmente, eso no tiene ningún sentido. Si tú lo vas a decir eso en un congreso de ciencia política, de verdad se van a reír a carcajadas de que alguien piense, de que alguien diga en voz alta, de que es igualmente proporcional un sistema en que se eligen 2 o 1 que un sistema en que se eligen 6 u 8. Eso no resiste el menor análisis. Esto no dice que sea igualmente proporcional. Dice que genera el mismo grado de distorsión. Pero está hecho a medida de los sectores de izquierda, ¿sí o no? No. Yo diría, lo dice Melero. No puedes decir eso. Yo no he visto que eso esté hecho a medida de los de izquierda. Yo creo que sí le resuelve algunos problemas. A ver, por ejemplo, algunas cuestiones generales. Por favor. Tiende a favorecer más una coalición que tiene más partidos que una coalición que tiene menos partidos. Eso es a ver, así. Patricio, si tú me puedes... porque Melero tiene razón. Si dice, este es un proyecto hecho a la medida que para favorecer a la izquierda, yo quiero que me expliquen por qué Copiapó, donde es diputado Lautaro Carmona, con 221.000 habitantes, le dan 5 diputados y un poquito más al norte, y en Iquique, con 215.000 habitantes, solo 3. Buenos días, salió hoy día en la prensa la respuesta a eso. El diputado Carmona alegó y que el proyecto tenía 154 diputados y se lo subieron a 155. Esa es la versión. Es un poco más complejo que eso. En algún momento... Y le metieron 5 más porque Lautaro Carmona lo pidió, dice Patricio. Mira, a ver. El origen de esto era tratar de mantenerse en 150, no porque sea un fetiche 150, sino porque tiene un sentido histórico. Eran 150 en el año 73. Pero el problema era acomodar 45. Fueron 147 hasta el año 69, que se separó Chiloé y Magallanes de Ancud de Castro. Y fueron 150 el día del golpe. Sí. La cueva del Senado. Es que cuando escribió Lira Masi y eso el 68 eran 147. Y los 147 sin dieta o a dieta, claro. Pero el año 69 se desgajó Magallanes y Aysén y fueron 150. ¿Cuál es el problema? Había que ir acomodando dos propósitos. Por un lado, devolverle a las zonas más populosas, Talcahuano, Valparaíso, Concepción y la región metropolitana, Maipú, una representación que se les quitó, que se la virlaron el año 90. Por eso tan infrarrepresentado. Talcahuano, Valparaíso, pero digamos las cosas como son. Región metropolitana. No, o sea, pero como son 4 diputados más para Valparaíso, 4 más para Concepción y 15 para Santiago. Más del 40% de los nuevos cargos pero si son de para que la región Lautaro metropolitana. Carmona pidió 5 más, es que nos queda un minuto. Nadie pidió 5 más. La conclusión fue, esta reforma tiene que ser una reforma que a todas las regiones les cree un incentivo. Y se decidió que a todas las regiones se le iba a dar un diputado más. Incluso a aquellas que tienen una población muy reducida, como Coyhaique, que queda con 3 diputados, cuando estrictamente, matemáticamente, debiera quedar con 1. Y se hizo con todas las regiones. Todas las regiones reciben un diputado más, justamente para cerrar el flanco de que esto era una cosa para los capitalinos. No, lo que pasa es que lo ajustaron, perdón, es que hay que dar la explicación. ¿Sí? Lejos, la región metropolitana es la que gana más parlamentarios. Entonces, para dejar contento a los otros, a cada uno le dieron 1, pero a la región metropolitana le dieron mucho más. Y esa es la explicación por la cual tenemos tantos diputados y tantos senadores en el nuevo proyecto. Esos tantos diputados son los que van a permitir que tengamos una representación más variada. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando alguien dice... Yo he escuchado a la UDI decir, no, si nosotros estaríamos de acuerdo con una reforma, pero sin más diputados.
Yo honestamente dudo de que ellos estén disponibles para hacer el ejercicio, la carnicería, de con los mismos 120 diputados, con los mismos 60 distritos, hacer distritos de 6 o de 7. Yo dudo que ellos estén dispuestos. Pero había un proyecto del gobierno Piñera que finalmente no prosperó. Claro, ese es un argumento muy fuerte. Oye, había un proyecto que no aumentaba el número parlamentario. Pero que no tenían un destino. Y se presenta sabiendo que no tenían un destino. Se nos termina el tiempo, Ernesto Tone quiere concluir. ¿Me permites una cosa? Mira, si según la derecha esto no cambia mucho, yo no sé por qué están tan preocupados. Que cambie, si no cambia mucho, no si cambia la desproporcionalidad, ellos dicen ¿cierto? No cambia la desproporcionalidad, va a cambiar la incentivos nuevos, va a cambiar la proporción, va a mejorar la calidad de la política, va a establecer una cuestión más justa, va a terminar con la técnica del empate, no van a poder haber senadores designados. Yo que cuando grande quiero ser vecino. No, depende de la calidad de la política, depende de la calidad de los parlamentarios también, porque si siguen eligiendo más parlamentarios de baja calidad, Luis, como cree la ciudadanía, entonces vas a tener un sistema que es más justo, va a tener un sistema que va a permitir menos arreglos en cuanto a senadores elegidos sin competencia. Entre paréntesis, qué bonito lo de ayer en Maule. Yo quiero hacer un pequeño aparte. Yo sé que estamos en el tiempo, pero ya terminamos. Qué bueno que hayan sido los propios ciudadanos de Maule. Voy a terminar yo, Cecilia. Cecilia, yo voy a estar afuera un mes. Sí, voy a estar afuera un mes y medio por mis actividades académicas en Francia, en Italia, y no los voy a poder acompañar durante este mes y medio. Me dice pobrecito, no, yo no lo estoy diciendo llorando. Sí, espero que llores. Es mi actividad. Voy a llorar por una cosa, por la ausencia de ustedes. Claro, espero que alguna vez me llamen. Por supuesto. Y yo les cuento algunas historias. Cualquiera, la que sea. La que ustedes quieran. Pero llámenme. Au revoir, bon voyage. No, y me despido también por este mes y medio de los auditores. Que le vaya muy bien. Muchas gracias y les deseo mucha suerte a Patricio. A Patricio con su reforma. No es la mía, es la reforma. Y a Luis con su crítica a la reforma que se va a aprobar, pero teniendo en cuenta también su crítica en la medida de lo posible. Uy, esa frase que a muchos le saca lifiria en la medida de lo posible. Bueno, Patricio Zapata, Luis Larraín, Ernesto Tone, buen viaje, que les vaya muy bien. Gracias, ustedes dos Cecilia. los espero el próximo lunes. El próximo lunes van a tener otro contertulio, nada más y nada menos que don Camilo Escalona. Así que ya, la discusión se va a venir también igual de pelear. Muy Chau, bien, chau, yo que les les vaya deseo bien. mucha suerte. Gracias.